Muy buenos días. Gracias, Raquel, y gracias a los músicos que cada domingo nos deleitan con este tiempo de alabanza y la verdad que en este día pues quiero agradeceros pues las canciones que habéis elegido, porque son canciones que realmente ministran y que ayudan a que ahora podamos exponer la palabra sabiendo a quién estamos alabando y a quién estamos también adorando, aquel que ha cambiado nuestras vidas y ha cambiado la historia. El miedo se ha instalado en nuestra sociedad y además ha venido para quedarse. En este nuevo siglo, es decir, el siglo XXI, muchas cosas producen temor, incluso pánico, o por lo menos mucha preocupación y ansiedad. Entramos en él, no sé si lo recordaráis, algunos ya los que tenemos más edad sí que lo recordamos, entramos en este nuevo siglo con el llamado efecto 2000 y con todo lo que iba a acontecer en ese año. Y desde entonces nuestra sociedad es una sociedad que podemos considerar de terror. Desde entonces vivimos permanentemente en miedos. Miedos políticos, miedo al neofascismo, miedo al socialcomunismo, miedo a un conflicto con Rusia que pueda cerrar el grifo del gas, miedo a incluso pues a un crack económico, miedo al desempleo, miedo a los ocupas, a los medas, miedo a los delitos de odio, también a lo que se llama ecoansiedad, es decir, miedo al cambio climático, miedo al gran apagón, miedo a una gran erupción de otro volcán, o de un tsunami, o de un maremoto, miedo a nuevas cepas víricas, miedo que algunos tenemos y nos cala hasta los huesos, pero que en muchos casos son infundados, pero que no son ignorados por los medios de comunicación, sino que son amplificados y explotados hasta la extenuación. Muchos de vosotros seguro que estáis luchando ahora mismo, lidiando con este pánico, con este temor, contra esta amenaza constante que llama a nuestra puerta un día sí y otro también. Vivimos un tiempo raro, es verdad, anómalo, que llama cada día a que realmente nos podamos levantar con mucha inquietud y con mucha desazón. Pero esto nos debe extrañar. Es verdad que acontecimientos singulares han acontecido para los que no estábamos preparados y que han robado nuestra tranquilidad. Pero eso puede robar nuestra paz, nuestro gozo, nuestra alegría. El miedo es una tentación que aparece, es una prueba, una tribulación. Y como cristianos y no cristianos, creo que debemos acudir a la palabra de Dios para encontrar fortaleza, esperanza, gozo y paz en estos días, en este tiempo en especial. Y si mi corazón y tu corazón no desfallece, es gracias a textos de la palabra de Dios que una vez más el Dios soberano, creador y sustentador del universo nos sigue hablando directamente a cada uno.
hablándonos a nuestro corazón y a nuestra mente. Hay un versículo que hemos leído, que ha leído nuestra hermana Raquel, que llena mi corazón de aliento. Bueno, casi todo ese pasaje, casi todo el libro de Isaías. Pero si tuviera que quedarme con algo, creo que me quedaría con el versículo 10. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. El contenido de este versículo es maravilloso. Qué afortunados, bendecidos y acompañados nos sentimos cuando lo interiorizamos. Cuando no solamente queda ahí en nuestra mente, en nuestro intelecto, sino que pasa a nuestro corazón y forma parte ya de nuestra vida. Decía el gran predicador Charles Spurgeon que hay suficiente alimento en este versículo para satisfacer por completo nuestras almas con cosas buenas. Simplemente, si tuviéramos este versículo, ya sería más que suficiente. Cuando lo volví a leer al comienzo del año, como dijo también el viejo pastor, el texto bíblico me gritaba y me gritaba: predícame, predícame. Predica este texto a mis hermanos, a la iglesia. Así que lo hice, le hice caso. Y me dispongo con la ayuda del Señor a exponerlo de nuevo en esta mañana con el deseo de que Dios nos hable y que en medio de esta vorágine de terror, de ansiedad que vivimos, realmente podamos neutralizarlo con la palabra del Señor, porque es la que vale, es la que es verdadera y la que es eterna. Hay situaciones o cosas, como decíamos, por las que temer, es verdad, por las que sentirnos muchas veces amenazados. Pero hay muchos motivos, más motivos, demasiados motivos para la bendición y no para la alarma. Hay motivos como cristianos para descansar en el Señor, para confiar en esa expresión reiterada que aparece en la Escritura de no temas. No temas, no tengas miedo, no tengas temor. Yo estoy contigo. Siempre me ha llamado poderosamente la atención la gran cantidad de veces que se menciona este mandamiento en la Biblia. Podría haber usado otros mandamientos. Y a veces creemos que en la Biblia hay mandamientos que se dicen mucho más que no temas. Pues no. El que más se repite es este, no temas. Aparece este vocablo con mucha generosidad, al punto de convertirse en algo que deberíamos tener presente cada día. No temas, no tengas miedo, no desfallezcas. Son numerosos los textos donde aparece una y otra vez este no tengas miedo, donde encontramos este mismo énfasis en contextos muy distintos, dado a personas muy diferentes y en situaciones absolutamente dispares. El mismo Señor Jesús le dice en un momento determinado a sus discípulos, lo había dicho antes, pero cuando están en el aposento alto, cuando empieza a decirles que se va a ir y que los va a dejar solos, ellos entran en pánico. Y Jesús les dice en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y después les dice, no temáis, manada pequeña. No temáis a vuestro Padre, a nuestro Padre Celestial. Nos ha regalado el reino. Somos sus ovejas. Él es el buen pastor y el buen pastor cuida de sus ovejas. Antes de continuar con el texto de Isaías 41:10, tenemos que ubicar el texto en su contexto. En Isaías 40, un capítulo antes, en ese capítulo antológico tan glorioso como es el capítulo 40 de Isaías, se inicia una nueva sección del libro donde la nota predominante es la consolación de parte de Dios a su pueblo, anunciándoles de antemano que les librará del cautiverio, que sus pecados un día serían perdonados. Pero fijaros que Isaías 41 empieza diciendo, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decid a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. En Isaías 40 el profeta exalta el poder, la grandeza del Señor, un poder que lo mostraría a través del Mesías prometido. Y es importante recordar que este texto se escribió 700 años antes que Jesús viniera a este mundo. Y 100 años antes de que el cautiverio tuviera lugar en el pueblo de Israel. Fijaros, Isaías 41 empieza los primeros versículos del 1 al 9 diciendo: Dios no librará a su pueblo de la prueba del cautiverio. Van a pasar por el cautiverio, pero lo que sí que les dice es que los va a guardar, los librará en medio del cautiverio. ¿Entendéis la diferencia? Dios no nos va a librar muchas veces de ciertas cosas, aunque seamos su pueblo, porque a veces las merecemos, como era el caso de Israel y de Judá. Pero sí que nos va a librar en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Y eso es lo que les está diciendo aquí Dios a este pueblo. Dios ha elegido a su pueblo para sí mismo, llamándoles desde su lejanía a venir a Él como siervos suyos. Yo te he escogido. Desde Abraham, mi amigo Abraham, fue al que llamé, al que saqué de allí, de Ur de los Caldeos, y a raíz de él he hecho este pueblo. Un pueblo numeroso, más numeroso que las estrellas del cielo, más numeroso que los granos que podemos encontrar de la arena en el desierto o en la playa. Dios ha hecho esto. Y aunque nos parezca una nación pequeña, un pueblo pequeño, versículo 11, sería golpeada de nuevo por naciones que son muy poderosas, pero se levantará de nuevo, les dice el Señor, porque el mismo Dios que trajo juicio sobre ellos también traerá liberación. Y es en este panorama tan sombrío, tan poco esperanzador, que el Señor hace este anuncio tan glorioso. Un llamado a renovar nuestras fuerzas físicas, espirituales y también emocionales. Ya lo había dicho en Isaías 40, versículo 29 al 31, ¿recordáis? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Debemos tener conciencia de eso. Y ahora lo vuelve a repetir y vuelve a decirle que el pueblo tiene que tener valor, fortaleza y fe en su Señor. Y por eso aparece aquí en el versículo 10 este texto tan precioso. No temas. Yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice otra versión: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. En este texto bíblico vemos dos cosas principales. En primer lugar, un mandamiento doble, es decir, dos mandatos, pero también encontramos 5 promesas. 5 promesas, nada más y nada menos que 5 promesas. Los dos mandamientos están bien claros, ¿verdad? En primer lugar, no temas. Y en segundo lugar, no desmayes, no te desalientes, no te angusties. Vayamos a los mandamientos, porque son mandamientos. No temas, no desmayes, no te desalientes. Dios sabe que el hombre y que la mujer, en su debilidad, nos llenamos muy rápidamente de temor. También en el seno de su pueblo, a pesar de tener a Dios como poderoso gigante, también nos llenamos de temor. Rápidamente la preocupación, la ansiedad hace acto de presencia en nuestras vidas cuando nos enfrentamos a situaciones que escapan de nuestro control. ¿Recordáis a Jesús diciendo en tantos momentos: no os afanéis, no os angustiéis, no os preocupéis, no caigáis en ansiedad? ¿A quién se lo dice? A sus discípulos. Pero captar lo valioso y poderosas que son estas palabras de Isaías capítulo 41, versículo 10. Debemos entender el problema, lo nocivo que es este temor, para comprender que esto es un mandato. El temor, no sé si lo sabéis, pero es producto del pecado. El temor es algo que forma parte de la naturaleza caída del ser humano. El temor es algo que entró en el corazón del hombre por causa de su pecado, ya que esta sensación, esta experiencia, el hombre no la tenía antes de Génesis 3, antes de la caída. ¿Recuerdas cuando Dios, una vez que el hombre y la mujer pecan, recordáis cuando Dios busca a Adán? Dios sale a su encuentro. Dios toma de nuevo la iniciativa, va a buscar a pesar del pecado al hombre. Y después le pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Qué le respondió Adán? ¿Lo recuerdas? Me escondí porque tuve miedo. ¿Quién le enseñó el miedo a Adán? El propio pecado. Con el pecado vino enseguida también el miedo, el temor. Desde que entró ese pecado, ese miedo ha atemorizado, ha atormentado a los hombres. Desde la caída del ser humano se encuentra con miedo, tratando de esconderse, de refugiarse, no en el Señor, sino de refugiarse en sí mismo. Y esto produce más tormento, más dolor y sufrimiento. Solo tenemos que mirarnos dentro de nosotros
y ver que ese temor no nos abandona. ¿Habéis visto por qué cosas muchas veces nos desvelamos? ¿Os dais cuenta a veces cómo simplemente por tener una incertidumbre, por tener una respuesta de un diagnóstico, cómo enseguida perdemos la paz? ¿Perdemos la tranquilidad? ¿Empieza el miedo? En otras palabras, no tener, por ejemplo, miedo, ¿por qué es? Porque a veces tenemos fe, tenemos confianza. Vivimos más con temor a estas cosas que con una fe en Cristo. ¿Os habéis dado cuenta? Y esto creo que tiene que ser una reflexión para nosotros. Porque muchas veces caemos en, bueno, ¿y quién traerá el dinero? Y bueno, ¿qué pasará si no tengo alimento, si no tengo ropa, si no tengo cobijo? ¿Por qué voy a pasar y no voy a tener este virus y este virus me va a llevar incluso a la muerte? ¿Por qué la gente vive tan atemorizada en nuestros días? Porque el miedo está llamando a nuestra puerta. Y porque es un miedo que nos enseña algo que a muchos de nosotros no nos gusta: la muerte. La muerte llama, y cuando la muerte llama nos causa terror. ¿Por qué tememos? ¿Por qué gastamos tantas energías en aventurarnos a pensar en cosas que no sabemos si sucederán? ¿Por qué tantos desvelos y preocupaciones? ¿Por qué tanto afán y ansiedad en la salud, en el bienestar? ¿Quién controla nuestra vida? ¿Quién es el rey soberano? ¿Tu circunstancia o el espíritu de poder que habita en ti? ¿Quién da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios y que si eres un hijo de Dios también eres aquel que las promesas, que la palabra de Dios y que su presencia estarán con él? El jueves, después del culto de oración, una hermana, pues me dijo algo muy, muy curioso. Dice que en un momento determinado un predicador o un pastor, pues les dijo a la congregación: ¿quién quiere ir al cielo? Y dice que todos levantaron la mano. Prácticamente todo el mundo queremos ir al cielo, ¿verdad? Pero este mismo predicador en un momento dijo: ¿quién quiere morirse? ¿Quién quiere morirse? ¿Cómo nos aferramos a esta vida? Aunque decimos, hoy es una vida de disgustos, de tantas cosas, de no sé qué, más penas y más tristezas, sí, pero ¿cómo nos aferramos? Para ir al cielo tenemos que pasar por la muerte, por el valle de sombra de muerte, a no ser que el Señor venga antes. Si no hay cruz, no hay gloria. ¿No es Dios quien tiene el control de mis tiempos? ¿No cantamos muchas veces: mis tiempos están en tus manos, como dice también el salmista? ¿No están nuestras vidas en sus manos? ¿No Él es nuestro pastor? ¿Es Dios quien tiene el control de todo? ¿Realmente entendemos que Dios está a la diestra de Dios, que reina y que tiene las riendas de la historia en sus manos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuál es el peor de los panoramas?
el peor de los panoramas que podamos alcanzar a visualizar. Alguien podrá separarnos en medio de ese panorama tan terror, de tanto terror. ¿Alguien podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Alguien nos va a quitar, si somos hijos de Dios, la garantía de que un día vamos a estar en su presencia y por lo tanto vamos a estar toda una eternidad con Él? En el día que temo, dice el salmista, en ti confío. Esto no es soberbia, esto no es orgullo, que nadie se engañe. Esto es convicción. Esto es tener la misma convicción que tenía el apóstol Pablo y que podía decir sin lugar a dudas y sin ningún tipo de orgullo o de altivez que para mí el morir es ganancia. Y que si estoy aquí no es para disfrutar de esta vida a tope, porque son 3 días o 4 días y hay que disfrutarlo. No, si estoy aquí en esta vida es porque lo que deseo es ampliar el reino, avanzar el reino de Dios en esta tierra. Y si no lo estoy haciendo, pues entonces prefiero estar con Él. ¿Qué orgullo hay en aceptar y creer las promesas de un Dios amoroso y fiel? ¿Qué orgullo hay en creer que Isaías 41:10 es para mí, es para ti? ¿Acaso un niño es presuntuoso o orgulloso porque confía y cree en las palabras de su padre? O más bien diríamos que es un niño obediente, un niño dócil. Dios nos guarda. Y a la vez que Dios nos guarde de creernos fuertes o sentirnos fuertes. Porque el que esté fuerte mire que no caiga, eso dice el apóstol. Pero en la incredulidad y en la desobediencia, ahí sí que hay orgullo, porque la incredulidad y la desobediencia te mantiene lejos de Dios. Pero cuando estamos cerca de Dios, estamos cubiertos en Dios. El temor se convierte en un pecado si me impide obedecer y creer en todas las promesas de Dios que son apoyo poderoso para mi fe, como dice el himno. Todas sus promesas son apoyo poderoso para mi fe. No temas, no desmayes, no te desalientes, no te angusties, hermano. No pienses que, bueno, hoy lo peor que nos podía acontecer, no, hermanos. No. Basta ya. Si tienes que apagar la televisión, apágala. Si tienes que apagar la radio, apágala. Si no tienes que abrir un periódico, no lo abras. Pero, hermano, abre la palabra. Lee la verdad. Y esto que estoy diciendo es una reflexión, porque tenemos que discernir los tiempos. Y hay mucha manipulación detrás, y hay mucha manipulación a causa del miedo. Otra vez os digo, no temas. Y lo dice en el versículo 10. Lo dice en el versículo 11, lo dice en el versículo 13, lo dice en el versículo 14. Si Dios nos ordena algo, siempre hay buenas razones para hacerlo. No temas. ¿Quieres dejar de ser temeroso y temerosa? Pues la clave está en creer su palabra, en confiar y descansar en las promesas del Señor. Y aquí las encontramos. Porque mirar, hay 2 grandes promesas y con eso vamos a dejarlo ya. Seguiremos la semana que viene, si Dios quiere. Pero hay 2 grandes promesas. Primero hemos encontrado 2 mandamientos. No temas y no desmayes.
No bajes los brazos. Sigue en la carrera. Y ahora dos promesas grandes. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. El Señor no solo nos da el mandato, sin más, no nos da un mandato, sino que nos da las razones para llevar a cabo esos mandatos. En todos los pasajes donde aparece el mandamiento no temas, no desmayes, hay una promesa común, constante de parte del Señor, donde se nos dice, Dios está con su pueblo, Dios está contigo, no desmayes, no desalientes, Dios está con nosotros. Una promesa que es para siempre. La base sobre la que se asientan estas promesas son absolutas, hermanos. Es bueno tener esto presente en nuestra memoria cuando nos enfrentamos al miedo y al desánimo. En cada circunstancia, en toda circunstancia de nuestra vida, debemos recordar que el Señor nos acompaña, que Él nos ama, que Él nos ha amado hasta el infinito. ¿Cómo podría mostrarnos el Señor que nos puede amar más? Si ha dado todo por nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Debemos recordar esto, que Dios está con nosotros, que Dios está por nosotros y que Dios está en nosotros. No tienes nada que temer. Yo estoy contigo. Dios está. Mira lo que dice el versículo 13. De Isaías 41, porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esto no lo dice un pastor, esto no lo dice un líder espiritual que quiere hacernos la vida más cómoda y más sencilla y más confortable, no, esto lo dice el Dios del universo. El que es autor de su palabra. Estas promesas nos muestran su cuidado pastoral en medio de la incertidumbre de la vida. Lo ha hecho desde hace más de 3000 años. Y lo sigue haciendo en medio de su pueblo. No sabemos qué va a pasar mañana. Claro que no lo sabemos. Ni siquiera sabemos lo que va a pasar dentro de una hora, ni en los próximos minutos. Pero sí sabemos quién nos acompaña en medio de la tempestad. ¿Quién nos acompaña en medio de la pandemia? ¿Quién nos acompaña en medio de la persecución que están viviendo muchos hermanos en el mundo, con pandemia incluida? Al atravesar el desierto amplio y espantoso de la vida, tenemos que volver a recordarnos, yo estoy contigo. Aunque estemos en el valle tenebroso, ¿recuerdas el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Perfecto, nada me falta, por lo tanto, siempre lo tendré todo. No, versículo 4, aunque ande por valle de sombra de muerte, y andaré por valle de sombra de muerte en algún momento. Pero hay una promesa, ¿verdad? Aunque ande por valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tú eres mi Dios. Situaciones de temor vendrán a nuestras vidas, claro que sí. Pero no temeré mal alguno, porque tú eres mi Dios, porque tú estás conmigo. Este viaje no lo hacemos solos. Y para enfocarlo adecuadamente debemos decir que en este valle no hay atajos y debemos caminarlos. Debemos caminarlo paso a paso, poquito a poco, progresivamente. Es un viaje a transitar que es a veces duro, que duele atravesarlo, pero donde uno tiene que recordar que no andarás solo. Ya he dicho en alguna ocasión que me encanta el himno del club de fútbol del Liverpool.
ese himno legendario que se titula Nunca caminarás solo. Me encanta. Me encanta ver allí a 50.000, 60.000 personas en el estadio cantando esto. Pero esto lo canta un club de fútbol que simplemente son deportistas, para animarse los unos a los otros y decir al equipo, aunque perdáis, aunque vayan mal las cosas, nunca estáis solos. Pero es que nosotros es una realidad. Nosotros sí que podemos cantar esto. Nunca caminamos solos. Por malos que sean los tiempos, por mucha niebla que no nos deje ver más allá de nuestras manos incluso. Nosotros también podemos decir que en el viaje o la carrera de la vida nunca caminamos solos, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Este acompañamiento es lo que realmente da valor, da base para entender ese no temas, no temas. Dítelo a ti mismo cuando te levantes por la mañana. No temas. No podemos andar por la vida con temor, hermanos. Porque si no, entonces, ¿sabéis lo que no vamos a hacer? La misión a la que hemos sido llamados. De eso hablaremos más la semana que viene. Pero quédate con esto. Cuando te levantes mañana, el martes, el miércoles, cuando enfrentes cualquier noticia que te venga o alguien te diga una cosa, y venir gente que te va a venir a dar malas noticias, van a ser muchos. Pero lo importante es decirnos la verdad y decirnos la buena noticia. Yo no estoy solo. El Señor está conmigo. El pasado lunes os pasé unas palabras porque decían que era el día más triste del año, el día más penoso. Valdría la pena quedarse en casa, ¿verdad? No sé quién dice esas cosas, pero bueno, ahí está. Y yo os mandé algo que para mí es algo que de vez en cuando me pongo, que son las cantatas de Bach. Y concretamente la 147, que es una cantata que me encanta, que es Jesús, la alegría de los hombres. En esa cantata dice literalmente lo siguiente: Jesús es mi alegría, el consuelo y la dulzura de mi corazón. Jesús me defiende de todo mal. Él es la fuerza de mi vida, la alegría y el sol de mis ojos, el tesoro y las delicias de mi alma. Por eso no aparto a Jesús de mi corazón y de mi vida. Jesús es mi alegría. ¿Es la tuya? ¿Jesús es tu paz? ¿Jesús es tu consuelo? ¿Es tu fortaleza? Pues si es así, no temas. No temas. ¿Sabéis este hombre? Juan Sebastián Bach. Sabéis que era un gran creyente. Él acababa incluso las piezas musicales poniendo pues lo que se solía poner que era solo a Dios la gloria. Al final de cada obra, de cada pieza musical, escribía esto. Este hombre, no creéis que lo pasó nada bien. Él tuvo, nada más y nada menos, creo recordar, que 16 hijos. ¿Sabéis cuántos murieron? 12. Su primera mujer murió y ni siquiera pudo él estar en su entierro. ¿Sabéis por qué? Porque estaba fuera y ya no podía volver, como ahora nos pasa, que tenemos medios de comunicación que enseguida podemos irnos al otro lado del mundo. Este hombre nunca
si alguien lee sus escritos, nunca pensaría que lo pasó tan mal, que vivió tantas pérdidas. Sin embargo, este hombre tenía una cosa clara: Jesús es mi alegría y Jesús es la alegría de los hombres. Si tú no has conocido esa alegría, si tú no tienes ese gozo, esa alegría, esa paz, yo te animo a que realmente te acerques a Jesús. Porque solo en Jesús, en cobijarnos en la roca de los siglos, en ir, como diría el salmista, al abrigo del Altísimo, es donde podemos encontrar cobijo, sostén y fortaleza, porque Dios es nuestro castillo fuerte. Y Él nos va a librar de cualquier cosa que el hombre pueda hacer, pero Dios no esté dentro de sus planes, no lo va a consentir. Él nos tiene aquí para seguir predicando el Evangelio de la gracia, para dar buenas nuevas, no para dar malas nuevas. Y para decir al mundo y para decirnos a nosotros: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios que te sostiene. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Podemos decir amén? Pues que el Señor os bendiga en esta semana y que realmente nuestros ojos estén puestos en Él, en su palabra y en sus promesas. Así sea.